Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo 405 y pues hoy estamos en la casa aquí. Estamos en un cerro prácticamente, aquí en lo que es cerca de Liverpool. Y pues bueno, estoy aquí con mi compañerito Foyami y pues estamos hablando de lo que es el cardenismo. Y pues resulta que es un tema muy concreto, muy sensato y pues le paso el micrófono al más ratudo de todo bachilleres. Gracias por darme la oportunidad de participar en esto, mi compañero Tizoc. Eh, La cara no te la van a quitar, pinche Cusco. Pero sí, en efecto estamos abajo de un cerro. Tristemente no llegamos a Cinia, porque si no, pues tristemente no hubiéramos llegado todavía a la casa, no nos hubiera alcanzado el tiempo para grabar. Principalmente tenemos que iniciar por lo principal, ¿no? Sobre este tema del cardenismo, que es el origen de este mismo. Que no sé si sabías, pero Lázaro Cárdenas, de hecho, creó la serie famosa de Skibidi Toilet el 21 de mayo de 1895. Genuinamente ya nació, dejándonos de mis chistes pendejos. Nació en Jiquilpan, Michoacán, pinche pueblo jodido. Y antes de su presidencia fue militar. Estuvo al mando de Pancho Villa, de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Curiosamente, de tiempo después terminó expulsando a Calles de la presidencia. Todos quedaron muertos, de hecho, la mayoría de la gente con el que estuvo bajo al mando, la mayoría fueron asesinados como Villa, como lo fue Álvaro Obregón, el papá de GeoGebra, papá. Eh, Desde muy joven, de hecho, se unió a la Revolución Mexicana. Primero, si no recuerdo mal, se unió en el bando de Álvaro Obregón, después burló a la Fuerza Federal y se unió con Pancho Villa para combatir en Jalisco. Y al final, después de la muerte del presidente Barbón Bigotón, ¿cómo se llamaba? Venustiano Carranza, se unió a las fuerzas, en ese golpe de estado que se hizo, en ese levantamiento se unió a las fuerzas de Álvaro Obregón y después, tiempo después, fue ascendido a general y a comandante. Después de general subió a comandante bajo las fuerzas de Plutarco Elías Calles. De hecho, durante la presidencia de Calles fue uno de los principales líderes que combatió en la guerra cristera contra la facción cristera que había en ese tiempo en México. Combatió en Jalisco, si no recuerdo mal, en Michoacán combatió porque en ese tiempo también estuvo, aparte de estar en la parte militar, también estuvo en lo que fue la presidencia de Michoacán, porque fue gobernador de Michoacán del 28 al 32, donde implementó bastantes políticas progresistas, donde se incluyeron algunas reformas agrarias que daban como tal un reparto igualitario con la gente, donde se crearon ejidos, que se podría decir que eran las versiones mexicanas de los latifundios que trajo el porfiriato. También trajo programas de desarrollo social. Y aparte de esto, durante su presidencia también hay que destacar que en 1938, cuando todavía era presidente, antes de 2 años después del destierro de Calles, sofocó un intento de hacer nuevamente una revolución, ya que hubo un levantamiento armado de campesinos, pero fue sofocado por el ejército federal del presidente Cárdenas. También hay que explicar que, por ejemplo, hay un dato curioso que es que después de que Calles se fuera a sus vacaciones de Hawái y regresara, fue en su hacienda donde lo encontraron cuando fueron para desterrarlo de México y lo encontraron con el libro de Mi lucha, de mi ídolo Hitler. Y yo creo que más información como la nacionalización del petróleo, las reformas agrarias y la educación y cultura la podría dar más información Tizoc, aquí mi compita Tizoc, y se los paso ahora mismo. Muchas gracias, mi catador de penes. Pues esta vez yo les quiero informar sobre la nacionalización del petróleo. Pues prácticamente esto se dio el 18 de marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas, que decretó a la nacionalización del petróleo en México y expropiando ciertas propiedades de las compañías petroleras extranjeras, y así se creó la empresa estatal Pemex. Y yéndonos más adelante, podríamos agregar lo de las reformas agrarias, que durante su sexenio, Lázaro Cárdenas implementó unas ciertas políticas de redistribución de tierras a los campesinos, y a través de la creación de los ejidos y la reforma del sistema agrario. Después de eso, nos venimos para un tanto de la educación y cultura,
en la que Lázaro Cárdenas promovió la educación pública y la cultura durante su presidencia, estableciendo pues un ciertas de instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional IPN y fomentando pues un tanto el arte y la literatura para los mexicanos. Allí en el IPN estudió el profesor Sandoval Abedul, por eso se cree tanto el cabrón. Bueno, dando un poco más fondo a lo que dijo mi compañero sobre las reformas agrarias que trajo, lo podríamos dividir en 5, que fueron la redistribución de tierras, donde Cárdenas promueve la redistribución de las tierras a campesinos a través de, como ya dije, la creación de los ejidos, la expropiación de terratenientes, donde Cárdenas expropiaría grandes extensiones de tierras que eran permanecientes de terratenientes y empresas agrícolas, y al ser expropiadas fueron entregadas a comunidades campesinas y fueron principalmente para un uso y un beneficio propio. Luego en 1934 llega la ley de ejidos, donde promulga esta ley donde con un marco legal para la creación de administración de ejidos, de la creación y administración de ejidos en México, principalmente lo que garantizaba era la tenencia de una tierra a los campesinos y regular principalmente una organización, tener un funcionamiento estable, y también creo el crédito agrícola, con el cual sería una política más que nada de apoyo financiero para los campesinos, así logrando facilitar el acceso al crédito agrícola y promoviendo una modernización en las técnicas de cultivo que había en el país, que para ese momento se encontraban bastante anticuadas, si se podría decir así. También hay un dato bastante curioso sobre Cárdenas, y fue el primer presidente en tener un sexenio como tal, ya que antes los gobiernos habían sido más cortos, o había mano para destituirlos, como fue el caso de Pascual Ortiz Rubio, que fue destituido por parte de Plutarco Elías Calles. Aparte de esto, también tenemos que destacar sobre la educación pública, que Cárdenas dio como un derecho fundamental para todos los mexicanos, donde se centra principalmente en una expansión de educación primaria y secundaria en todo un país, y así aumentando la educación de niños para quitar la analfabetización que enfrentaba México en ese tiempo. Lo hizo principalmente a través de programas de alfabetización en zonas rurales, tanto como urbanas como rurales principalmente. Y así mejoró la habilidad de lectura que había en México. También creó el IPN, como ya dijimos, durante el año de 1936. También se convirtió en fue el primer presidente que como tal donó su sueldo como presidente. También fue el primer presidente que dio una gira por todo el país. Esto que fue dio bastante sorpresa, ya que normalmente los presidentes que habían hecho esto eran zonas muy cercanas a la Ciudad de México, como lo eran Monterrey, Jalisco a veces, o Puebla. También dio un apoyo a las artes, ya que en ese tiempo inclusive salieron bastantes muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Cisqueros. Aparte de esto, también lo que podemos destacar durante su gobierno, y algo por lo cual no era muy querido por la gente, o más bien por Estados Unidos, era su profunda idea de que el socialismo era lo que podía implementar una mejora a México, algo con lo cual también difería mucho con Plutarco Elías Calles, ya que Elías Calles y el PNR principalmente se crean, el PNR actualmente es el PRI, se crea con bases de ideas nacionalistas y ideas fascistas del gobierno de Italia de en ese tiempo Benito Mussolini. Yo creo que también mi compañero puede dar un poco más de información sobre la política exterior que tuvo Cárdenas en su época de México, inclusive estando fuera de ser presidente. Se los paso ahora mismo. Pues en efecto, mi compa Hayami, también Lázaro Cárdenas apoyó a la República Española. Y pues literalmente Cárdenas fue un firme defensor de la República Española durante una época de la Guerra Civil Española de 1936 hasta 1939, donde México fue uno de los pocos países que proporcionó una cierta ayuda militar y humanitaria al gobierno republicano y enviando armas y alimentos y medicina. Y también en cierta solidaridad americana o latinoamericana, Lázaro Cárdenas promovió la solidaridad y la cooperación entre países latinoamericanos. Apoyó un tanto a las ciertas iniciativas como la creación de la Unión Panamericana, predecesora de la OEA, y participó en conferencias y encuentros regionales para fortalecer lazos contra
a favor de las naciones latinoamericanas. Y pues para concluir con esta plática, pues les quería que mi compañero le dara otro poco sobre la política de la no intervención. Ok, claro, 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 amiguito. Este Skiddy Toilet no quiere leer porque es bien huevón. Pero como, como tal, como tal, la política de no intervención que tenía México, o bueno, con la que tuvo Cárdenas, era el no intervenir en asuntos como lo eran internos de otros países. Por ejemplo, si había una guerra civil como tal, ellos no podían intervenir militarmente, pero sí podían apoyar con ciertos apoyos, como lo hizo en la Guerra Civil Española, ya que, y de hecho, así se creó los principios de la doctrina Estrada en México, que lo cual significaba un poco de que México se abstenía un poco de intervenir en conflictos internos de estados y así defendería el derecho de autodeterminación de los pueblos. También, aparte de esto, Cárdenas fue algo que tampoco le cayó muy bien a Estados Unidos y a los estadounidenses, era que Cárdenas fue de los primeros países, o si no el primero, en identificar a la URSS o la Unión Soviética como un país nuevo. Algo que evidentemente a Estados Unidos no les cayó bien, al igual que con la nacionalización del petróleo. Fue algo que no les sentó muy bien, ya que Cárdenas fue acusado de ser un comunista y un bolchevique, como ellos decían, diciendo que Cárdenas era un bolchevique que quería que los Estados Unidos no tuvieran tanto interés aquí en México, algo que durante la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de Ávila Camacho, llevó a casi una intervención estadounidense en México, ya que Cárdenas negó el acceso a las costas mexicanas para crear puestos de avanzada, y al momento en que él se negó y detuvo a los militares de Estados Unidos, uno de los mariscales de campo de Estados Unidos exigió ver a Cárdenas, y evidentemente fue algo que estuvo con relaciones tensas durante un tiempo debido a esto. Luego también tuvo una política de buena vecindad con la gente, principalmente con Estados Unidos, y se basó bastante en el respeto mutuo y la cooperación que había entre estos países, y aún así logró, si se podría decir, tranquilizar las tensiones que había en estos países. Y creo yo que esto fue algo bastante importante para un legado, ya que de hecho yo creo, en mi opinión, que hay un top de presidentes y que primero, evidentemente Cárdenas no es el primero, ya que para mí el primero siempre va a ser Adolfo López Mateos, el segundo siempre va a ser, en mi opinión, Adolfo Ruiz Cortines, por su política de no corrupción. También en tercer puesto ya para mí estaría Cárdenas con lo que hizo, con los avances que dio, ya que gracias a él y al sucesor que dio, como lo fue Ávila Camacho, fue gracias a ellos que se pudo dar el boom económico y de infraestructura que hubo en México durante un tiempo hasta que acabó el gobierno de Díaz Ordaz y todo directamente se fue a la dog shit en el momento en que entró Luis Echeverría, que es, si no lo saben, es el tío de Emanuel Mendoza Meneses. Los dos son igual de rateros, los cabrones. Los vieran. Pero sí, yo creo que ya no hay más información que podamos brindar entre Tizoc y yo. También queremos incluir un poco a Meneses, pero se pone tímida, trae una infección en la garganta. Es una loli. Le dirá, También queremos dar un poco de agradecimiento a los patrocinadores de este podcast, que fueron Brasino 777 y los colchones Spring Hair, los mejores colchones de México. Y no se te olvide mencionar a la campaña del presidente Maynes y de Claudia Sheinbaum, que están en un debate un cierto potente, pero obviamente eso nadie va a superar al presidente Andrés Manuel López Obrador con su gran movimiento de la cuarta generación, 4T, 4 transformación. Es que sí, evidentemente, al cabecita de algodón nunca nadie lo va a poder superar, y más por ese cover tan bonito que se echó, esa canción tan bonita que se tiró en YouTube. Por si no saben, aquí mismo se las vamos a poner, que es cuando AMLO cantó la de Amar como tú de Steven Universe, demostrando que realmente no solo es buen presidente, sino que también es buen cantante, mi compa. Y recordando siempre, abrazos, no balazos. Y también besos y no cogidas, pibes. Esto ha sido todo por el día de hoy en La Caja de Café. Espero que nos sintonicen otro día. Y si no, pues váyanse a chingar a su puta madre, cabrón. Pues eso es todo. Obviamente no se vio que improvisamos para nada. Lo tenemos preparado desde la noche anterior.
Así que pues nos despedimos con esta última frase de Mendoza Meneses. Pito. Eso.